Luis Antonio Estrada tenía 26 años cuando decidió dejar su país natal, Colombia, para comenzar una nueva vida en México. Tras una serie de infortunios personales y laborales, había conseguido una pequeña herencia de su difunto abuelo y decidió comprar una casa antigua en un pintoresco pero olvidado pueblo en el estado de Hidalgo, llamado San Lázaro del Monte. El lugar tenía un encanto rural, con calles empedradas, faroles de hierro y casas coloniales con tejas rojas. Todo parecía perfecto para alguien como Luis, que buscaba tranquilidad y una oportunidad de comenzar desde cero. Su educación católica le infundía paz y propósito, y lo primero que hizo tras desempacar fue visitar la iglesia del pueblo, un edificio antiguo y solemne llamado Nuestra Señora del Silencio. Al entrar por primera vez a la iglesia, notó un extraño escalofrío que le recorrió la espalda. No por frío, sino por algo más profundo. Algo que no podía explicar. El sacerdote encargado era un hombre alto, de rostro alargado y pómulos sobresalientes. Su nombre era Padre Simeón, y aunque sonreía al hablar, su sonrisa no llegaba a los ojos. Aún así, le dio la bienvenida a Luis con los brazos abiertos, invitándolo a las misas dominicales y a las reuniones de oración los viernes por la noche. Luis comenzó a asistir regularmente. Al principio todo parecía normal, aunque algo en los sermones del Padre Simeón le inquietaba. Hablaba mucho del sacrificio y de entregarlo todo a Dios, pero con una vehemencia que rayaba en el fanatismo. Dios exige entrega total. Solo así seremos liberados del castigo eterno, repetía con los ojos brillantes, como si estuviera poseído por una pasión desmedida. Con el paso de las semanas, Luis empezó a notar que los feligreses no parecían verdaderamente felices en la iglesia. Sus miradas estaban perdidas, y algunos temblaban levemente al momento de persignarse. Nadie hablaba demasiado, ni siquiera al salir de misa. Todos se marchaban cabizbajos, murmurando plegarias. La señora Marta, su vecina, una mujer de unos 70 años, lo miró un día y le susurró antes de cerrar su puerta: «No te acerques demasiado al Padre. Lo que está en esa iglesia ya no es humano». Intrigado y preocupado, Luis decidió acudir a una de las sesiones de oración nocturna. La iglesia estaba oscura, iluminada solo por velas negras, algo que le pareció extraño desde el primer momento, y el Padre Simeón recitaba oraciones en un idioma que definitivamente no era latín. Algo más gutural, antiguo. Los feligreses, en trance, repetían las palabras como si no entendieran su significado, con voces apagadas y rostros pálidos. Luis se sintió mareado. Un olor a azufre comenzó a emanar del altar, y por un momento creyó ver que las pupilas del padre se volvían completamente negras. De pronto, una joven del pueblo, llamada Clara, se desmayó. Luis corrió a ayudarla, pero el padre se adelantó y colocó sus manos sobre la frente de la joven mientras decía con una voz más grave de lo normal: «Ya está hecha la entrega. Dios ha aceptado tu alma». Clara despertó segundos después con una sonrisa vacía y los ojos vidriosos. Luis empezó a investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca del pueblo y encontró unos libros polvorientos sobre la historia de San Lázaro del Monte. Allí descubrió que el verdadero Padre Simeón había desaparecido 3 años atrás y que desde entonces el comportamiento del pueblo había cambiado. También encontró un diario de un joven llamado Julián, fechado 1 año atrás. Las últimas líneas estaban manchadas de tinta y desesperación. No es Dios a quien rezamos. Ese altar es de otro. El Padre no es humano. Nos están quitando el alma uno por uno, y nadie dice nada. Yo me iré esta noche. Si lees esto, huye». Esa misma noche, Luis escuchó ruidos en el tejado de su casa. Al asomarse por la ventana, vio una figura encapuchada, como un monje, parada en medio de la calle, mirándolo directamente. No tenía rostro visible,
solo una negrura oscura como brea bajo la capucha. Luis decidió visitar al antiguo sacristán del pueblo, don Casimiro, un hombre que había dejado de asistir a misa desde hacía años y vivía aislado en las afueras. Don Casimiro, al escuchar el nombre del padre Simeón, palideció. Ese ser que ves en la iglesia no es Simeón. Es un usurpador, un demonio que se alimenta de las almas entregadas con fe ciega. Ya no ofrecen su alma a Dios. Las almas son marcadas y reclamadas por Samael, el ángel caído. ¿Y nadie hace nada? El que lo intenta, desaparece. O peor, sigue aquí, con ojos apagados y sonrisas muertas. Armado de valor, Luis volvió a la iglesia una madrugada. Logró entrar por una puerta lateral rota. En la sacristía encontró un diario reciente. En él, el supuesto padre Simeón escribía en un idioma desconocido. En una de las páginas, sin embargo, había un dibujo, un símbolo invertido con un cordero sacrificado sobre un altar de huesos, y la inscripción en rojo: Corderos de Dios, alimento del amo. Al abrir una trampilla tras el altar, Luis descendió a una cripta oculta. Allí había velas negras, figuras demoníacas talladas en piedra, y nombres escritos en una pared: Clara, Marta, Esteban, Julián, todos habitantes del pueblo. Y en una esquina, una túnica clerical ensangrentada. La verdadera del padre Simeón. Luis salió temblando de ahí, sabiendo que el pueblo entero estaba ya condenado. Después de descubrir la cripta oculta bajo el altar y ver el nombre de los habitantes grabado junto a símbolos demoníacos, Luis escapó de la iglesia con el corazón desbocado. No durmió esa noche. Cerró puertas y ventanas, apagó las luces y se mantuvo despierto escuchando voces que parecían susurrar desde las paredes. Tú aún no has sido marcado. Al día siguiente, intentó irse del pueblo. Pero la carretera estaba cerrada por una supuesta reparación que ningún trabajador parecía estar haciendo. Preguntó por un autobús en la tienda, pero el dependiente solo le respondió con una frase seca: aquí nadie se va. El padre lo impide. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo, vio a un hombre detrás de él. Pero al voltearse, no había nadie. El reflejo aún mostraba la figura. El rostro estaba deformado, con la boca cocida y ojos ardientes. Luis comprendió que había sido advertido. Algo, o alguien, del más allá le estaba diciendo que el tiempo corría. Preocupado, buscó a la señora Marta, su vecina, una de las pocas que aún mostraba cierto rastro de humanidad. Le suplicó que le dijera todo lo que sabía. Al principio ella se negó, temblando. Pero tras ver la desesperación de Luis, finalmente habló. Cada vez que alguien acude a la misa del viernes, el padre les marca el alma. A simple vista, parecen iguales, pero si los ves a la luz de las velas, tienen un símbolo en la nuca. Un pentagrama con la palabra Fides invertida. Luis se escabulló esa noche a la casa de Clara, la joven que se había desmayado semanas atrás. Cuando ella dormía, Luis usó una linterna filtrada con celofán rojo, como le había indicado Marta. Y allí estaba, el símbolo oscuro, grabado como con fuego en la nuca de la chica. Aquellos fieles ya no eran humanos del todo. Habían sido tocados por un demonio, y su alma estaba en poder de Samael, disfrazado de sacerdote. Regresó donde el sacristán don Casimiro. Este le contó la verdad. Hace 3 años, el verdadero padre Simeón desapareció tras recibir un paquete sin remitente. Dentro venía una vieja cruz negra, envuelta en tela roja, con símbolos desconocidos grabados. Poco después, comenzaron los rezos extraños, las misas sombrías, y el cambio en el rostro del nuevo padre. Don Casimiro reveló que la iglesia había sido construida en el siglo XVIII sobre las ruinas de un santuario pagano dedicado a Samael, el portador de la luz caída. En épocas antiguas,
Los monjes que allí servían eran ejecutados por realizar rituales de inversión, tomaban símbolos sagrados y los ofrecían al demonio para corromper a los creyentes. Él no se presenta con cuernos. Se viste de blanco, de sotana, y habla con voz dulce. Pero por dentro, su alma grita con lenguas milenarias. Luis no podía huir, pero tampoco quedarse sin hacer nada. Con la ayuda de don Casimiro, decidió irrumpir en la iglesia la noche del viernes y quemar la cripta junto con el altar profanado. El viejo le entregó un frasco de aceite consagrado y un crucifijo de hierro negro, antiguo símbolo contra posesiones. Llegada la noche, Luis se preparó. Mientras la misa nocturna comenzaba y los habitantes del pueblo entraban uno por uno, como zombis, como esclavos, él se infiltró por la parte trasera. Pero esta vez, el padre lo esperaba. Luis, dijo el padre con una sonrisa perversa mientras bajaba del altar. Pensaste que podrías actuar sin ser visto. Los feligreses giraron lentamente hacia él. Sus rostros estaban desencajados, sus ojos vacíos, sus bocas recitando en susurros la misma frase. Mi alma es de Dios, mi alma es de Dios. Luis, con el crucifijo en alto, gritó. No es Dios a quien le rezan. Están entregando sus almas a un demonio. El padre comenzó a reír. Su sotana se elevó como si el viento lo empujara desde abajo. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su voz retumbó como un trueno en la iglesia. Ellos me dieron su fe. Y su fe es mía ahora. Con un gesto de la mano, arrojó a Luis contra los bancos. Sangrando, el joven se levantó y corrió hacia el altar. Roció el aceite consagrado sobre el suelo y encendió una antorcha improvisada. Las llamas se expandieron. El padre gritó, no de dolor, sino de furia. Las paredes comenzaron a temblar. Los feligreses cayeron al suelo, convulsionando. Un alarido gutural emergió del cuerpo del padre mientras su figura se deshacía entre humo y fuego, revelando su forma original, un ser de alas negras, con piel hecha de sombras y una corona de espinas ardiendo. Luis, apenas consciente, arrojó el crucifijo a la criatura. Hubo un estallido de luz, y luego oscuridad total. Luis despertó en el hospital del pueblo, atendido por un médico que no conocía. La iglesia había sido consumida por el fuego, y los habitantes, liberados de su trance, decían no recordar nada. Solo sabían que había sido Luis quien los había salvado. Don Casimiro desapareció. Algunos dicen que se fue por voluntad propia, otros que fue llevado por ellos. Nadie supo con certeza. Luis, marcado pero libre, decidió marcharse finalmente. Pero antes de irse, volvió una última vez a las ruinas de la iglesia. Allí, en lo que fue el altar, aún ardía tenuemente una cruz negra, semienterrada entre las cenizas. Una brisa helada susurró a su oído. Aún hay rezos que no han terminado. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.